partimos, y voy a leer ahora el comunicado. Es un comunicado que considero que está muy bien aquilatado. Es el siguiente: paremos la ley Wert. El anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE, que ha presentado recientemente el Gobierno, supone un grave atentado al modelo de educación pública que tan laboriosamente se ha ido construyendo en nuestro país, ya que, entre otros aspectos, vulnera la igualdad de oportunidades, excluye al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, permite o promueve la separación por sexos, creencias y procedencia, atenta contra la profesionalidad de profesoras y profesores, desatiende las necesidades de las personas y nos somete al dictado del mercado, no garantiza la educación de una ciudadanía, sino de trabajadoras y trabajadores, suprime la democracia participativa, ignora las diferencias autonómicas y vulnera sus competencias, desprecia los principios y criterios que han permitido avanzar en educación en nuestro país. La comunidad educativa, los ciudadanos y ciudadanas, exigimos la retirada del anteproyecto de la LOMCE y reclamamos la elaboración de una ley que nazca del diálogo y el acuerdo de todas las partes implicadas, ya que sólo así podrá gozar de garantías de estabilidad, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno, y cumplir la función social que debe tener la educación. Muchas gracias. En vez de intentar avanzar todos juntos, para intentar lograr una sociedad justa y cohesionada, lo que se intenta más bien es segregar desde manera temprana a los estudiantes y conducirles por itinerarios que rara vez tienen retorno, que tienen difícil o nulo retorno, digo, y que de alguna manera abocan a un destino inevitable a los estudiantes con mayores dificultades. Lo que se hace al final con la retórica del talento es autorizar una serie de reválidas, de clasificación, de etiquetaje a los estudiantes permanente, que por otra parte hay que decir que está efectuada por empresas que imponen sus criterios y que hacen negocio con la educación pública, y de alguna manera con esto se acaba terminando con cualquier posibilidad de movilidad social y se deja en la cuneta a quienes tienen mayores dificultades. Aquí pedimos también la retirada de la LOMCE porque permite o promueve la separación por sexos, creencias religiosas o procedencias. Pero es que, en segundo lugar, la LOMCE permite y sostiene con fondos públicos la separación de niños y niñas en función de las creencias religiosas. La educación, para ser educación, lo decía hace unos días Francesco Tonucci, ha de ser pública. Y no puede haber filtro ni religioso ni económico que separe desde la infancia a quienes han de vivir juntos. Y así es en la mayoría de los sistemas educativos que a menudo se esgrimen como modelos de referencia. En este sentido, también la LOMCE da una marcha atrás, reforzando la red de centros concertados, de gestión privada y de horario propio, en su mayoría de carácter religioso, en detrimento de la responsabilidad del Estado en la escuela pública, la única, recordémoslo, abierta a toda la ciudadanía. Y la LOMCE también da un paso atrás al erradicar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y presentar como alternativas y excluyentes la de religión, cuya presencia en el currículo, el propio ministro lo dice, es cuestión controvertida o por lo menos cuestionable, y la asignatura de ética, valores sociales y culturales se va a llamar en primaria, en secundaria sociales y éticos. ¿Qué educación les estamos dando a niños y niñas cuando presentamos religión y ética como marcos excluyentes? Reparemos en la fuerza simbólica de esta optatividad. Críos y crías que han de vivir juntos tienen que compartir unas coordenadas, tanto en el plano científico como ético, y ancladas estas, en última instancia, en la Declaración de Derechos Humanos. Nunca la religión puede ser una barrera
que separe a niños y niñas. Esta ley, la pretendida ley, no tiene en cuenta al profesorado porque en ella no se recoge nada de la investigación educativa ni de la experiencia profesional acumulada, especialmente en lo que se refiere a políticas públicas y muy especialmente en lo que significa favorecer el cambio metodológico. Al hablar en esta ley de cambio metodológico, se tiene la falaz creencia de que las tecnologías de la información y comunicación van a operar por sí solas este cambio. No hay en todo el anteproyecto nada que permita vislumbrar la evolución del fracasado modelo didáctico tradicional transmisivo hacia otros modelos más innovadores y acordes con la realidad social que vivimos. Porque no nos olvidemos que el fracaso escolar no solo se manifiesta por los que abandonan o suspenden, sino también por los que aprueban sin haber conseguido un aprendizaje duradero y de calidad. Porque la educación no es la enseñanza, la educación es el modelaje de las personas para la vida. Es la escultura permanente de los individuos para crear otro tipo de sociedad, donde esos propios individuos elijan cuál es el formato en el que quieren vivir y, sobre todo, que elijan un mundo en paz y en equilibrio. Y precisamente esta ley no va a permitir nada de esto, sino que lo que va a hacer es desarrollar las diferencias y generar cada vez más las diferencias de clase, priorizar la economía. Lo dice la propia ley, prioriza la economía. Quiere crear una ley de la enseñanza para generar trabajadores. ¿Y qué es lo que quiere el modelo neoliberal? Esclavos, no quiere trabajadores. El motor de esta reforma no son las necesidades del ser humano para hacer este ser humano autónomo, esa ciudadanía reflexiva, democrática, crítica, solidaria, con un conocimiento sólido que le facilita y le permite comprender y entender el mundo y, por lo tanto, participar en él, sino que lo único que le preocupa es todo aquello que tiene que ver con el mercado laboral y la competitividad y la rivalidad. Eso explica que si minusvaloran hasta extremos, a mí me parece muy preocupantes, todo el campo de las humanidades y de las ciencias sociales. Es decir, los campos de conocimiento que contribuyen a dar sentido, a explicar, a entender los ideales que tuvo la humanidad, las frustraciones también que tuvimos como humanidad a lo largo de toda la historia y, por lo tanto, comprender lo que es hoy nuestro mundo y practicar nuestra reflexividad, nuestros análisis, poner en funcionamiento, en coordinación y vertebración todos nuestros conocimientos para redirigir un poco un mundo que alguien pretende que solo lo dirijan algunos y no todos. El proceso de elaboración de esta ley se ha hecho, hablando en plata, por el artículo 33. El artículo 33 es el artículo del rodillo, democrático, antidemocrático. ¿Por qué? Pues porque resulta que no se ha contado con la comunidad de padres, no se ha hablado con la comunidad educativa tampoco a nivel de alumnos, no se ha hablado con la comunidad educativa a nivel de profesorado, no se ha hablado con los diferentes partidos políticos que están en la oposición, no se ha hablado ni siquiera con las comunidades autónomas que tienen la competencia de educación, ¿verdad? No podemos volver a trabajar en una escuela centralizada, homogeneizadora y seleccionadora. Por estos motivos, señor ministro, le pedimos que abandone su propuesta legislativa, que pretende volver a un modelo de educación contra el cual hemos estado luchando todos estos años. Marta Mata, fundadora de Rosa Sensat, fue una de nuestras maestras en esta lucha. Y ella decía que los niños y jóvenes tienen que saber que los maestros y maestras somos tan normales que hasta podemos tener una opción política o religiosa y no inculcarla. Siento decir que no es su caso, señor ministro. En su texto
En su texto usted expone una ideología muy clara y pretende imponerla por ley. Terminaremos con unas palabras de un cantante valenciano ya desaparecido, se llamaba Ovidi Montlló, y que decía, lo voy a decir en valencià o en català, esperando que lo comprendáis, no tengo ninguna duda, els que no volen que jo canti, parli i pensi en valencià, pretenen que jo no canti, no parli i no pensi. No caben, y lo he dicho muy claramente, yo creo que si se llevara hacia adelante en estos temas, que son temas realmente de conciencia, si decimos que cada ser humano tiene que actuar en virtud de sus propias reflexiones y de su conciencia, en este caso sería necesario recordar que la objeción de conciencia en estas materias sí que es aplicable. Y no lo digo yo ahora solo hablando de educación como un tema fundamental. Tengo que recordar que el cardenal Rouco instruyó a los colegios católicos para objetar contra la ciudadanía en el mes de septiembre del 2008, que los obispos apoyaron la objeción de conciencia de las familias contra la ley sobre la educación para la ciudadanía y que el actual presidente del gobierno, y estaba en su capacidad para hacerlo en aquel momento, desde la oposición, también defendió la objeción de conciencia para la educación para la ciudadanía. Tienen todos los detalles en el periódico El País del 2 de septiembre del 2008. Quiero decir con esto que seriamente tenemos que decir que en estas materias tan esenciales, no solo para el futuro personal, sobre todo para el futuro que nos tiene que importar, este compromiso intergeneracional, el de las generaciones que llegan a un paso de la nuestra, no vamos a aceptar. Si se impusiera por el rodillo parlamentario, no se aceptaría la puesta en práctica de esta ley.